Hola, mi nombre es Gia y nunca pensé que estaría contando esta historia. Mi vida era normal, trabajo, familia, las rutinas habituales, hasta que un momento cambió todo. Experimenté algo más allá de este mundo, algo que no puedo guardar para mí. Morí. Dejé mi cuerpo, crucé y me paré ante Jesús. Lo que él y el Padre Pío me revelaron me sacudió hasta lo más profundo. Recibí 3 advertencias finales, mensajes que todo cristiano necesita escuchar. Esta no es solo mi historia, es un llamado para todos nosotros, y ahora debo compartir lo que pasó ese día. Era una mañana normal. Me desperté, me estiré y sentí el aire fresco contra mi piel. El mundo exterior era el mismo de siempre, los coches tocando la bocina, los pájaros cantando, la vida avanzando. Pero algo dentro de mí se sentía diferente. Fue como si una sombra me hubiera atravesado, una fuerza invisible susurrándome que este día no terminaría como esperaba. Lo ignoré y seguí con mi día. Tomé mi café, revisé mi teléfono y comencé mi rutina habitual, correos electrónicos del trabajo, mensajes de texto de amigos, pensar en planes para la cena. Todo parecía normal, pero persistía una extraña pesadez. No era miedo, solo una quietud inexplicable, como el aire antes de una tormenta. Estaba conduciendo cuando sucedió. En un momento, estaba en un semáforo en rojo, con la mente perdida en mis pensamientos. Al siguiente, todo se volvió blanco. Sin choque, sin impacto, solo luz, cegadora y pura, alejándome de mi cuerpo de una manera que no puedo describir completamente. Era como flotar, ingrávido, sin esfuerzo. La calle, mi coche y el mundo que me rodeaba se desvanecieron cuando fui arrastrado hacia algo mucho más grande. No tenía miedo. Debería haber estado aterrorizada, pero en cambio sentí paz, una paz tan abrumadora que casi no me importaba hacia dónde iba. Mi cuerpo, mi vida, mis preocupaciones, ya no importaban. Era libre, desprendido de todo lo terrenal, avanzando hacia algo más allá de mi comprensión. Y entonces lo vi, un túnel, vasto e interminable, que se extendía ante mí. La luz al final era cálida y me acercaba con una fuerza invisible. Mi alma sabía que algo me esperaba al otro lado, algo que debía ver. No luché contra eso. Lo dejé ir, rindiéndome al tirón. Lo último que recuerdo es el silencio, tan completo, tan absorbente, pero reconfortante. El ruido del mundo había desaparecido, reemplazado por algo mucho mayor. Ese fue el momento en que dejé todo atrás. No sentí dolor. Eso es lo primero que recuerdo. No hubo lucha ni resistencia, solo un momento de quietud antes de que todo cambiara. Un segundo estaba en mi auto, viendo cambiar el semáforo, y al siguiente, estaba flotando sobre mi propio cuerpo. Pude ver todo. Mi auto estaba quieto. La gente corría, alguien hablaba por teléfono, probablemente pidiendo ayuda. Quería decirles que estaba bien, que no sufría, pero cuando intenté hablar no salió ningún sonido. Era como si fuera un observador silencioso, alejado del mundo que una vez conocí. No estaba solo. Había una presencia a mi lado, gentil, fuerte y familiar. Aunque no podía ver una cara, era como si alguien me estuviera guiando, conduciéndome hacia algo desconocido pero extrañamente familiar. No tenía motivos para resistirme. No sentí miedo, solo una extraña aceptación de que cualquier cosa que estuviera sucediendo estaba destinada a suceder. El mundo que me rodeaba empezó a desvanecerse. Los ruidos de la ciudad, las voces distantes, las luces intermitentes, todo desapareció. En cambio, sentí algo que me empujaba hacia arriba, como una corriente en un océano invisible. Me llevaban a algún lugar y no tuve más remedio que seguirlo. A medida que ascendía, el reino terrenal se hizo distante. El peso de mi cuerpo, las emociones que una vez cargué, los pensamientos que una vez me consumieron, todos se estaban desvaneciendo. Ya no era Gia, la mujer atrapada en el caos de la vida cotidiana. Yo era otra cosa, algo libre,
Fue entonces cuando me di cuenta del túnel. Se extendía infinitamente ante mí, brillando con una luz etérea que palpitaba con calidez y amor. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. No solo era brillante, estaba vivo. Me llamó, atrayéndome con una fuerza que no pude resistir. Dudé por un breve momento, mirando hacia el mundo que estaba dejando atrás, pero no había vuelta atrás. La presencia a mi lado me impulsó a seguir adelante y supe que esto era solo el comienzo. Entrar en el túnel no fue como entrar en otra habitación. Fue como despojarme de una piel vieja, dejar atrás todo lo que había conocido. En el momento en que entré, me sentí más ligero, como si me hubieran quitado una pesada carga de encima, una que ni siquiera sabía que llevaba. El túnel era interminable, pero no parecía confinado. No era oscuro ni inquietante. En cambio, irradiaba una calidez que me envolvió como un suave abrazo. Las paredes brillaron, no sólidas, sino fluidas, como si estuvieran hechas de energía pura. Cuanto más avanzaba, más en paz me sentía. Entonces sucedió algo increíble. Escuché música, no con mis oídos, sino con mi alma. No se parecía a ninguna música de la tierra. Era puro, celestial, vibrando con una frecuencia que resonaba en cada parte de mí. Cada nota llevaba un mensaje, una verdad más allá de las palabras. Me sentí como si me recibieran, no solo como un visitante, sino como alguien a quien siempre había pertenecido. A medida que me adentré en el túnel, empezaron a aparecer figuras. Algunos estaban distantes, otros más cerca, pero ninguno era desconocido. Sentí como si los hubiera conocido de toda mi vida, aunque no podía recordar sus nombres. Algunos rostros eran claros, otros borrosos, pero su presencia me llenaba de consuelo. Eran almas como yo, viajeros que habían hecho este viaje antes. Y entonces, al final del túnel, apareció una figura como ninguna otra, Jesús. No necesitaba que me dijeran quién era él. En el momento en que lo vi, lo supe. Su presencia era abrumadora, amor, luz y poder irradiaban de él en oleadas tan intensas que sentí que me iba a disolver. Sin embargo, no tenía miedo. Nunca había conocido tanta paz, tanta plenitud. Caí de rodillas, no por miedo, sino porque mi alma reconoció a su Creador. Me miró y en esa mirada todo tenía sentido, mi pasado, mis luchas, mi dolor, todo fue comprendido, aceptado y lavado. Lejos, y luego habló, su voz suave pero llena de autoridad. Estás aquí porque debes saber lo que está por venir. En el momento en que Jesús habló, el túnel a mi alrededor se desvaneció. Ya no estaba en un corredor de luz, estaba en otro lugar completamente diferente. Me encontraba en un espacio vasto e interminable rodeado de oscuridad y luz. Era como si dos reinos coexistieran, cada uno presionando al otro, esperando ser separados. Jesús hizo un gesto y de repente vi destellos de imágenes, visiones tan vívidas que parecían reales. Vi gente gritando, la confusión y el miedo extendiéndose como la pólvora. Vi desastres, grandes tormentas azotando las tierras y el cielo oscureciéndose de una manera que me provocó escalofríos. Pero junto al caos, también vi algo más, esperanza. Personas arrodilladas en oración, con las manos levantadas al cielo. Otros consolando a los necesitados, difundiendo amor incluso en medio de la oscuridad. El contraste entre las dos escenas fue marcado, destrucción por un lado, fe por el otro. El mundo pronto enfrentará una elección, dijo Jesús. La oscuridad aumentará, pero la luz brillará aún más. Podía sentir el peso de sus palabras hundirse en mi alma. Esto no fue solo una advertencia, fue un mensaje de preparación. Algo estaba por llegar, algo que sacudiría los cimientos de la humanidad. Pero los que permanecieran en la fe no se perderían. Entonces apareció una nueva figura, el Padre Pío. Sus ojos, llenos de sabiduría y urgencia, se encontraron con los míos. Hay tres cosas que debes decirles, dijo, para luego desvelar la primera de las tres predicciones finales.
Mientras el Padre Pío hablaba, me di cuenta de que otras figuras nos rodeaban. No eran simplemente almas ordinarias, eran seres divinos, radiantes de luz. Su presencia palpitaba con una energía que llenaba todo el espacio. Algunos parecían casi humanos, mientras que otros eran pura energía y sus formas cambiaban como llamas doradas. Sentí sus ojos sobre mí, pero no hubo juicio, solo comprensión. Habían estado observando, esperando. Conocían mis dudas, mis luchas, mis fracasos, pero no hubo condena, solo amor. Infinito e incondicional. Sentí como si los hubiera conocido antes, aunque no podía nombrarlos. Uno de ellos se acercó, su presencia era diferente, más poderosa, casi abrumadora. Supe de inmediato que este era el arcángel Miguel. Su armadura brillaba con fuego celestial y sus alas se extendían más de lo que podía comprender. Miró a Jesús antes de volverse hacia mí. La batalla ya ha comenzado, dijo con voz firme e inquebrantable. Lo que ves ahora es solo el comienzo. Los otros seres divinos asintieron con la cabeza, su energía vibrando al unísono, una confirmación silenciosa de lo que estaba por venir. Entonces me di cuenta de que estos eran los guerreros del cielo, los protectores de la luz. Se estaban preparándose para algo que cambiaría todo. El Padre Pío volvió a dar un paso adelante con la mirada intensa. El mundo pronto será testigo de señales, señales que no se pueden ignorar. Pero muchos seguirán prefiriendo la ceguera a la verdad. Tragué fuerte, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué quiso decir? ¿Qué batalla? ¿Qué señales? Jesús puso una mano sobre mi hombro, al tocarlo, una calidez se extendió a través de mí, calmando mis pensamientos acelerados. Debes escuchar, dijo suavemente. Debes recordar. Luego, en un instante, los seres divinos me rodearon, su energía se fusionó, formando una visión que cambiaría todo lo que creía sobre el mundo. La luz alrededor de Jesús se volvió aún más brillante, casi demasiado intensa para que yo pudiera soportarla. Su sola presencia fue suficiente para llenar cada parte de mi ser con amor, paz y un abrumador sentido de pertenencia. Nunca me había sentido más vivo que en ese momento, frente a quien me había creado, quien me conocía completamente. Sus ojos se encontraron con los míos y fue como si estuviera mirando dentro de mi alma, cada error que había cometido, cada duda, cada miedo. Sabía que él lo veía todo y, sin embargo, no había enojo ni desilusión, solo amor. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras caía de rodillas. Ni siquiera pensé en ello, fue un instinto, una respuesta a la pura santidad de su presencia. Extendió la mano y tocó mi frente. Levántate, dijo suavemente. Me puse de pie, todo mi ser temblaba con una emoción que no podía describir. Me sentí como un niño ante un padre amoroso, completamente expuesto, pero completamente seguro. Entonces su expresión se volvió seria. Se les ha permitido ver esto por una razón, dijo. Volverás, pero primero debes entender lo que viene. El aire a nuestro alrededor cambió y de repente ya no estaba en un lugar de pura luz. Estaba en medio de una visión, una que me provocó escalofríos en el alma. Vi la tierra, vasta y hermosa, pero había una pesadez, una oscuridad que se arrastraba sobre ella. Hubo guerras, caos, desastres. Vi gente corriendo con miedo, buscando respuestas, pero no encontrando ninguna. Sin embargo, en medio de la oscuridad, también hubo quienes se mantuvieron firmes, inquebrantables y sin miedo. Ellos eran los que sabían la verdad, los que se habían preparado. Jesús se volvió hacia mí. La elección está por llegar, dijo, y muchos no están preparados. Sentí que mi corazón se encogía. ¿Qué se suponía que debía hacer con este conocimiento? ¿Cómo podría hacer que alguien me escuche? Jesús pareció escuchar mis pensamientos. Eso no lo decides tú, dijo. Tu tarea es solo hablar. Y con esas palabras todo cambió.
tan pronto como Jesús habló, la visión cambió nuevamente. Ya no estaba en el caos de la tierra. Estaba en otro lugar completamente distinto, era el cielo. No sé cómo lo supe, pero mi alma lo reconoció de inmediato. Era un lugar de una belleza imposible, lleno de colores que nunca antes había visto. El aire mismo parecía vivo, vibrando con un amor tan puro que me dejó sin aliento. Vi gente, almas moviéndose libremente, llenas de alegría y luz. Algunos estaban reunidos en lo que parecían jardines, y sus risas parecían música. Otros se pararon ante un gran trono dorado, cantando alabanzas que resonaron en cada parte de mí. Aquí no había dolor ni tristeza, solo paz. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Nunca me había imaginado algo así. La abrumadora sensación de pertenencia, de estar finalmente en casa, era casi demasiado difícil de soportar. Jesús estaba a mi lado, mirando. Esto es lo que espera a quienes me elijan, dijo, un lugar preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces la visión volvió a cambiar. La luz se atenuó y sentí que mi corazón se volvía pesado. Vi otro lugar, un lugar donde la luz no llegaba. Las sombras se movían, retorciéndose y retorciéndose. Escuché gritos, pero estaban llenos de arrepentimiento, no de esperanza. Esto es lo que les espera a los que me rechazan, dijo Jesús con voz triste. No porque yo lo desee, sino porque ellos lo eligen. Un dolor profundo llenó mi pecho, sabiendo que esta elección, una vez tomada, no podía deshacerse. Llenó mi alma. Quería mirar hacia otro lado, pero no pude. Tenía que ver. Tenía que entender. Luego, tan repentinamente como había llegado, la visión se desvaneció. Estaba de regreso en la presencia de Jesús, temblando por lo que acababa de presenciar. Debes recordar esto, dijo. Cuando regreses, díselo. Asentí, aunque no estaba seguro de cómo encontraría las palabras. Entonces, apareció una nueva presencia al lado de Jesús. Me volví hija de era el Padre Pío. En el momento en que lo vi, supe quién era. Padre Pío, su rostro lleno de bondad, pero sus ojos contenían algo más profundo, una sabiduría que provenía de ver más allá de lo que podíamos entender. Dio un paso adelante, mirándome con una mirada que atravesó directamente mi alma. Se le ha dado un regalo, dijo. No para ti, sino para aquellos que todavía están ciegos. Tragué fuerte, sin saber qué decir. Él asintió como si entendiera mi vacilación. El tiempo es corto, continuó. El mundo está al borde de un gran cambio. Muchos no lo creerán, pero eso no importa. Tu tarea es decírselo. Sentí mi corazón acelerarse. ¿Decirles qué? El Padre Pío sonrió, pero estaba teñido de tristeza. Las 3 advertencias finales, dijo. Jesús me ha permitido revelártelos. Sentí que el aire se hacía pesado, el peso de lo que estaba a punto de decir me oprimía. Sabía que lo que vendría después lo cambiaría todo. Escuche atentamente, dijo. Y a continuación reveló el primero de los 3 pronósticos finales. El Padre Pío me miró con expresión grave. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado, como si cada palabra que estaba a punto de decir tuviera un peso eterno. La primera predicción, dijo, es un gran despertar espiritual. Sentí mi pecho apretarse. No sabía lo que eso significaba, pero podía sentir su importancia. En los próximos años, continuó, muchos comenzarán a experimentar un cambio en sus almas. Sus corazones comenzarán a tener hambre de algo más allá del mundo material. Se sentirán inquietos, como si algo les faltara. Comenzarán a buscar, sin saber que están siendo llamados a regresar a Dios. Vi destellos de personas en mi mente, hombres y mujeres comunes y corrientes que de repente se sintieron atraídos hacia la oración, hacia las escrituras, hacia la comprensión de algo más grande que ellos mismos. Algunos estaban en iglesias,
Algunos estaban solos en sus hogares, algunos estaban en lugares de profunda lucha, pero todos estaban buscando. Dios está abriendo sus ojos, dijo el Padre Pío. Muchos de los que alguna vez estuvieron ciegos comenzarán a ver la verdad. Pero con este despertar vendrá la resistencia. Las imágenes cambiaron. Vi a otros, gente burlándose e incluso luchando contra esta nueva conciencia espiritual. Algunos lo descartaron como una tontería, otros como un engaño peligroso. Las familias se dividieron, las amistades se rompieron. Parecía que el mundo se estaba partiendo en dos. Este despertar es una misericordia, continuó el Padre Pío. Es el último llamado de Dios para aquellos que estén dispuestos a escuchar. Pero muchos se negarán a escucharlo. Una profunda tristeza llenó sus ojos y yo lo sentí en mi propio corazón. ¿Qué pasa con aquellos que no escuchan? Pregunté, mi voz apenas era un susurro. El Padre Pío miró a Jesús y luego a mí. Se enfrentarán a la segunda prueba, afirmó. Y de repente, la visión volvió a cambiar. El aire a nuestro alrededor cambió y sentí que un frío se apoderaba de mis huesos. Sabía que lo que estaba a punto de ver no sería fácil de presenciar. La segunda predicción, dijo el Padre Pío, es una gran prueba de fe. En un instante lo vi. El mundo ya no era como antes. Había confusión, caos, una profunda sensación de miedo. Los cielos se oscurecieron y la gente estaba desesperada por respuestas, pero las voces a las que recurrieron no decían la verdad. El enemigo utilizará el engaño, continuó el Padre Pío. Las mentiras se extenderán como el fuego y muchos las creerán. Aquellos que defienden la verdad serán ridiculizados, silenciados e incluso perseguidos. Vi creyentes fieles tratando de aferrarse a su fe, pero el mundo a su alrededor se volvía contra ellos. Iglesias cerradas, escrituras torcidas, burlas del nombre de Jesús. Vi cómo cambiaban las leyes, se imponían restricciones y se dejaba de lado a aquellos que se negaban a conformarse. Dirán que la fe está obsoleta, dijo el Padre Pío, que ya no se necesita a Dios, que la humanidad lo ha superado. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Pero seguramente la gente se defenderá, pregunté. Seguramente se darán cuenta de las mentiras. El Padre Pío negó con la cabeza. Solo aquellos con una fe fuerte resistirán. Muchos caerán, muchos transigirán. Solo aquellos que verdaderamente conocen a Dios podrán mantenerse en pie. Observé cómo algunos creyentes permanecían imperturbables. Aunque se burlaron de ellos, aunque fueron expulsados, no vacilaron. Su fe era inquebrantable. Serán probados, dijo el Padre Pío, pero no estarán solos. Entonces Jesús dio un paso adelante y su presencia calmó la tormenta de emociones dentro de mí. Estaré con ellos, dijo. Fortaleceré a los que invocan mi nombre. Asentí, las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Pero qué pasa con los demás? Yo pregunté. Los que no te conocen, los que están perdidos. El rostro del Padre Pío se puso aún más serio. Recibirán una última advertencia, dijo. Y con eso, la visión cambió una vez más. El aire a mi alrededor se volvió pesado, casi asfixiante. Sabía que esta era la parte más importante de todas. La tercera predicción, dijo el Padre Pío, es el llamado final al arrepentimiento. En un instante lo vi, un gran acontecimiento, un momento en el que cada alma de la tierra experimentaría algo más allá de toda explicación. Vi gente en sus casas, en las calles, en sus lugares de trabajo, deteniéndose repentinamente. Una presencia divina llenó el aire, una conciencia abrumadora de que algo estaba sucediendo. Verán sus almas como Dios las ve, explicó el Padre Pío. Cada persona, creyente o no creyente, sentirá el peso de sus acciones, de sus elecciones, de sus pecados. Jadeé mientras veía a la gente caer de rodillas, algunos gritando de pena, otros de terror.
Vieron sus vidas, no a través de sus propios ojos, sino a través de la verdad de Dios. Algunos se arrepintieron inmediatamente y sus corazones se abrieron al darse cuenta del amor que habían rechazado durante tanto tiempo. Pero otros endurecieron aún más sus corazones. Vi gente darse la vuelta, negándose a reconocer lo que habían visto. Algunos se rieron amargamente, otros se enfurecieron, sin querer renunciar a su orgullo. Fue desgarrador verlo, dijo el Padre Pío. Esta es la misericordia final. Una última oportunidad para que la humanidad retroceda antes de que sea demasiado tarde. Miré a Jesús, con desesperación en mi voz. Muchos retrocederán. Él no respondió de inmediato. En cambio, me miró con tristeza, como si ya supiera la respuesta. Algunos lo harán, dijo en voz baja, pero muchos no. Las lágrimas cayeron de mis ojos. No pude entenderlo. ¿Cómo podría la gente rechazar tal regalo? ¿Cómo podían ignorar la verdad cuando estaba justo frente a ellos? El Padre Pío suspiró. El corazón humano es terco. Pero el que se arrepienta se salvará, y el que se niegue. La visión cambió. Vi una gran oscuridad que se elevaba y se tragaba todo a su paso. Se acercaban los momentos finales de elección. Díselo, dijo el Padre Pío con firmeza. Cuéntales lo que has visto. Y entonces todo cambió. Jadeé, sintiendo como si me hubieran arrastrado a través del tiempo mismo. En un momento estaba en presencia de Jesús y el Padre Pío, y al siguiente estaba siendo arrastrado de regreso a mi cuerpo terrenal. El dolor me golpeó al instante. No se parecía en nada a la paz que había sentido en el más allá. Mi cuerpo estaba pesado, dolorido, luchando por respirar. Oí voces, al principio distantes y luego más claras. Ella se está despertando. Parpadeé contra las brillantes luces del hospital. Aparecieron rostros, médicos, enfermeras, mi familia. Estaban llorando, tomándome de las manos, susurrando mi nombre. Pero apenas podía concentrarme en ellos. El peso de lo que había visto, de lo que me habían contado, se estrelló sobre mí como un maremoto. Yo había muerto. Me había parado ante Jesús. Había visto lo que se avecinaba y ahora estaba de regreso. Una profunda tristeza llenó mi pecho. La paz del cielo, la presencia de Jesús, ansiaba regresar. Pero sabía por qué estaba aquí. Me habían devuelto por una razón. Miré a mi familia, mi corazón latía con fuerza. Necesito decirte algo, susurré. Y entonces comencé a hablar. Los días posteriores a mi despertar me parecieron irreales. Estaba viva, pero no era la misma persona que había dejado mi cuerpo ese día. El calor del cielo aún permanecía en mi corazón, pero el peso de lo que había visto me presionaba como una piedra pesada. Los médicos y enfermeras me rodearon, con sus rostros llenos de alivio y asombro. Eres un milagro, seguían diciendo. No deberías estar vivo. Apenas los escuché. Mi mente seguía en ese lugar con Jesús, con el Padre Pío, con las visiones de lo que vendría. Mi familia me tomó de la mano y me preguntó qué había pasado, pero yo no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podría explicar que había dejado este mundo y visto lo divino? ¿Cómo podría hacerles creer lo que ahora sabía que era verdad? Intenté volver a mi vida normal, pero todo había cambiado. El mundo se sentía diferente. Las cosas que antes importaban, trabajo, estrés, redes sociales, discusiones insignificantes, ahora parecían carecer de sentido. Vi gente corriendo por la vida, sin darse cuenta de lo que se avecinaba. Me dolía el corazón porque sabía la verdad, pero no sabía cómo compartirla. Por la noche no pude dormir. Las visiones me perseguían. El gran despertar, la prueba de la fe, el llamado final al arrepentimiento. No fue un sueño, fue real y el tiempo. No tuve mucho tiempo.
Sentí una urgencia en mi alma, un fuego que no podía apagar. El mundo necesitaba oír esto, no mañana, ni la semana que viene, ni ahora. Entonces comencé a hablar ante grupos más grandes, iglesias, comunidades en línea, cualquiera que quisiera escuchar. Algunas personas me desestimaron, otras se burlaron de mí, pero también hubo quienes lloraron al escuchar el mensaje, con el corazón roto como si hubieran estado esperando esta verdad toda su vida. Compartí las advertencias, cómo se avecinaba un gran despertar espiritual, cómo se pondría a prueba la fe, cómo se acercaba el llamado final al arrepentimiento. Les dije lo que Jesús y el Padre Pío me habían mostrado: preparad vuestros corazones, les dije. Vuélvete a Dios. No esperes hasta que sea demasiado tarde. La gente empezó a acercarse. Algunos me dijeron que habían estado teniendo los mismos sueños, las mismas visiones. Otros dijeron que habían sentido algo cambiando en sus espíritus, como si Dios los estuviera llamando a despertar. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que el mensaje ya se estaba difundiendo. No era el único con quien Dios estaba hablando, muchos estaban siendo llamados a regresar antes de que llegara la tormenta. Y, sin embargo, muchos todavía se negaron a escuchar. Esa fue la parte más difícil, saber lo que se avecinaba, ver las advertencias con tanta claridad, pero ver cómo la gente las ignoraba. Quería sacudirlos, hacerles entender, pero no podía obligarlos a ver la verdad. Todo lo que podía hacer era seguir hablando, seguir orando, seguir advirtiendo. Porque, lo creyeran o no, el tiempo se acababa. Ya no vivo de la misma manera que antes. ¿Cómo podría hacerlo, después de estar ante Jesús, después de ver el cielo, después de escuchar las advertencias finales? Nunca podré volver a ser la persona que era. Todos los días me despierto con un propósito. Ya no pierdo el tiempo preocupándome por cosas pequeñas. No persigo distracciones sin sentido. Mi corazón está fijo en una cosa: ayudar a tantas personas como pueda antes de que sea demasiado tarde. Algunos días me siento abrumado por el peso de lo que vi, la responsabilidad de difundir este mensaje, la resistencia de quienes se niegan a escuchar. No es fácil. Pero luego recuerdo el amor en los ojos de Jesús. Recuerdo el calor del cielo. Recuerdo que esta vida es temporal, pero la eternidad es para siempre. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé cuándo se desarrollarán por completo estas profecías, pero sí sé una cosa: Jesús viene. No digo eso para asustar a nadie. Lo digo porque es verdad. Porque Él me lo dijo. Porque el Padre Pío lo confirmó. Porque todo lo que vi no fue solo para mí, fue para ti, para todos nosotros. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, creo que es porque estabas destinado a escuchar esto. Dios te está llamando. Te ha estado llamando todo el tiempo. Quizás lo hayas ignorado. Quizás hayas dudado. Quizás hayas tenido miedo. Pero ahora es el momento. Vuelve a Él. Abre tu corazón. Búscalo mientras puedas, porque las advertencias son reales. El tiempo es corto y pronto todo cambiará. No sé si alguna vez tendré otra experiencia como esta. Quizás no lo haga. Pero sé esto: cuando realmente llegue mi hora, cuando deje este mundo para siempre, no tendré miedo porque ya he visto a dónde voy y Jesús está esperando. Esta historia está escrita de una manera personal y humanizada para que parezca lo más real y natural posible. Está diseñado para ser emocionalmente convincente, directo y seguir las pautas de YouTube. Déjame saber si quieres alguna modificación.